conversando junto a quienes hoy construyen cultura verdadera, también desde sus casas con el hashtag Cultura Verdadera, @mentiras la red. Me gustaría partir con, que quedó con la palabra ahí cruzada, Esteban, con Diego Portales, pero ya entramos en materia, ¿no? ¿Cómo lees la figura de Alessandri Rodríguez? El paleta. Mira, a propósito de lo personal, porque lo que contaba Gabriel de Portales me recordaba a mí a Hitler, que al final se casó con su amante al momento de la muerte, ¿no? Como, bueno, pero todos los dictadores son muy locos en su historia personal. Pero Alessandri, mira, yo lo entrevisté, ¿no? Como estudiante de primer año de periodismo, fui ahí a la calle Phillips y entrevisté ese año a Clotario Blest, y era muy patúo, y le pregunté por qué usted fue cobarde y no obstante tener una opinión distinta en muchos aspectos en estas comisiones que tenía Pinochet respecto a la Constitución. ¿Por qué usted no se atrevió, como decía la revista Hoy y Otra, a proponer una Constitución distinta? Porque Alessandri después casi le empata a Allende el 70, fue segundo, tercero Tomic, y siguió Alessandri, no fue solo su presidencia. Y ahí aparece el tecnócrata, ¿no? Él inventa el ingeniero, que es cierto que en su vida personal era una persona decente, yo creo que representa una derecha en eso más democrática y más decente, pero cobarde. Entonces eso ahí, a diferencia de Julio Subercasó, de Armando Jaramillo, un montón de personas de pensamiento... ¿Qué pasó con Alessandri cuando el estudiante de periodismo primer año le dice, ¿fue usted un cobarde? ¿Quién es su profesor?, me preguntó. Esa fue la respuesta. Claro, yo le dije a Raquel Correa. Raquel Correa es mi profesora de reportaje y me dijo que no había que concederle nada, y había leído yo a la Oriana Falachi que era muy puntuda cuando entrevistaba a Gaddafi, y yo siempre he sido díscolo y no hay vuelta. Pero mira, vamos a Alessandri. Alessandri, la crisis económica que tiene es ¿por qué? Está la Alianza para el Progreso con Kennedy, que dice: yo apoyo gobiernos que sean alternativa al régimen cubano si es que hacen reformas relevantes. Entonces, en vez de hacer reforma agraria, hace lo que los historiadores llaman la reforma del macetero, porque la tierra que estaba devolviendo caía en un macetero. Era mucho más relevante lo que había hecho de mutuo propio la Iglesia Católica con Monseñor Manuel Larraín y después con el Cardenal Silva, que la Iglesia Católica quedó casi sin fondo porque de mutuo propio se lo entregó a los campesinos. El gobierno no hace prácticamente nada. Yo después estudié en Wisconsin con el Land Tenure Center, donde ahí John Strasma, Thyssen-Huse nos cuentan los detalles de la reforma agraria y todas las mentiras, las peores tierras, los miedos que tuvo el gobierno de Alessandri, que no es solamente un gobierno de derecha. Alessandri gobernó con el Partido Radical y no con una facción del Partido Radical. De ahí viene el nombre del Partido Radical como partido bisagra. Gobernaba a veces con la izquierda, fue electo con los votos comunistas y socialistas, y después con González Videla expulsa a los comunistas, después gobierna con Alessandri, y tuvo algunas cosas de mejoras continuas, mejorar programas de la Corfo, pero un gobierno bastante insustancial por un elemento común al régimen portaliano. El régimen portaliano se financió con la plata de Chañarcillo. Jorge Alessandri, en su famosa reforma tributaria, no tocó nada. Ahí los grandes privilegiados, eso Gabriel lo ha estudiado, incluso otros sociólogos, historiadores como Tomás Mulián, en estado de compromiso, donde se aseguraba al empresariado muchos beneficios pero sin pagar impuestos. Entonces, cuando viene esa crisis económica por mantener un escudo artificialmente paritario con el dólar, se produce un colapso económico y una crisis social, porque el Estado se está endeudando, no tiene recursos, está tomado por la oligarquía, donde él se convierte en un administrador decente, pero no hace ninguna reforma relevante. Y después, insisto, en la historia, a diferencia de grandes centroderechistas democráticos que fueron opositores a la dictadura, él tuvo su posibilidad porque era crítico de muchos aspectos de la Constitución del 80 presentada por Jaime Guzmán, y Alessandri no se atreve a pasar a la historia como un disidente en esa coyuntura clave. Gabriel Salazar.